Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, bienvenidos sean todos ustedes a su casa, mi casa, Camino de Santidad. Qué bueno tenerlos aquí, hermanos. Y otra vez, hay muchas sillas vacías, faltan varios hermanos por venir, varias personas por venir. Y como siempre te digo, si ves que falta algún hermano que no ha venido, tómate el tiempo y márcale y pregúntale qué pasa con él. Hermanos, recordemos que el hombre, así como el hombre no define de qué modo salvarse, si no es Dios, el hombre tampoco define si se congrega o no se congrega, ya que congregarnos es un mandato del Señor, ¿verdad? Pablo dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, hermanos, es un mandato que el Señor nos manda y simplemente nosotros debemos cumplirlo, ¿sale? Ok, pues vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, vamos a orar para dar inicio a nuestro estudio. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos permites estar un domingo más aquí reunidos como iglesia local. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel y tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias, mi Dios, porque nos permitiste despertar. Podemos respirar, Señor, este aire sin que nos cueste. Gracias, Señor, porque podemos estar reunidos como iglesia y sabemos, Señor, que vas a hablar a nuestras vidas como siempre lo haces. Mi Dios, en esta mañana, como siempre, te pido sabiduría, entendimiento, para poder compartir tu palabra, Señor, de una manera correcta, de una manera sabia, Señor. Que no sean mis emociones ni las intenciones malas de mi corazón, Señor, exponiendo tu palabra, sino que sea tu santa palabra. Porque sabemos, Señor, que es la única que puede transformar y cambiar por medio de tu Espíritu Santo un corazón. Yo te doy gracias, Padre eterno y glorioso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, seguimos con nuestro estudio expositivo a la carta de los Romanos, ¿verdad? Mejor conocida, como estamos diciendo en todo este estudio, mejor conocido como el Magnum Opus del apóstol Pablo. ¿Y a qué nos referimos con el Magnum Opus del apóstol Pablo? Estamos diciendo la obra maestra del apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, en nuestros últimos temas pasados, o en el tema pasado, mejor dicho, dimos la respuesta por qué el Evangelio es poder de Dios para salvarnos. ¿Por qué el Evangelio es poder de Dios para salvarnos? Es evangelio donde se revela la justicia de Dios. Y decíamos que la justicia de Dios es Cristo, hermanos. Y respondíamos a esta pregunta, ¿pero salvarnos de qué? Porque siempre predicamos el evangelio, decimos que Jesús puede salvarnos, pero la respuesta es ¿salvarnos de qué? Hermanos, salvarnos de la culpa de nuestros pecados y de la justa ira de Dios. Ya que por nuestros pecados Dios está airado con el pecador. Es lo que decíamos, Dios está airado con el pecador, y también dábamos la explicación a cuando decimos que Dios está airado, nosotros luego lo resumimos o lo asumimos con los sentimientos del hombre, una ira del hombre, una ira descontrolada, una ira con venganza, y no es así. La ira de Dios es santa, es justa, es perfecta, es sin pecado, y es la respuesta correcta de un Dios santo ante el pecador. Entonces decíamos el domingo pasado que Dios está airado no solamente con el pecado, porque en el infierno no habrá solamente pecados, habrá pecadores, ¿verdad? Gente pecadora. Entonces Dios está airado con el pecado y con el pecador. Hermanos, ¿por qué? Porque el ser humano sabe que hay un Dios, conoce algo de Dios, pero decíamos que el ser humano detiene la verdad de Dios con injusticia. Eso es lo que estudiamos el domingo pasado. ¿Por qué detiene la verdad de Dios con injusticia? ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que el hombre sabe que hay un Señor, que hay un Dios, el hombre lo rechaza. El hombre lo rechaza. Esto no es ignorancia. Esto es un rechazo deliberado de la verdad. El hombre rechaza a Dios. ¿Por qué? Porque ama más las tinieblas que a la luz.
prefieren las cosas del mundo que las cosas de Dios. Y dábamos un ejemplo que si tú a las personas les predicas el evangelio, lo rechazan, no les gusta. ¿Por qué? Porque el evangelio pega nuestro orgullo, el evangelio pega nuestra sabiduría humana. Entonces, hermanos, decíamos que así como rechazan el evangelio, hablábamos de la revelación general. ¿A qué se refiere esto de la revelación general? Que Dios se revela a través de la creación misma nos grita que hay un creador, que hay un Señor, los planetas, las estrellas, el aire, las plantas, el mar, todo eso nos habla que hay un creador, pero también podemos ver que la providencia de Dios nos habla de que hay un creador que hace salir el sol sobre justos e injustos, llueve sobre justos e injustos. Tenemos vida, tenemos salud, en su providencia podemos ver que hay un Señor, que hay un creador, pero no solamente eso, también Dios se ha revelado generalmente, de una manera general, que el Señor ha escrito en cada ser humano su ley. Cada ser humano tiene la ley escrita en su corazón y esto le llamamos o le podemos decir que esto está relacionado con la conciencia. Aunque el hombre sabe cuando hace las cosas malas, cuando roba, cuando miente, cuando adultera, sabe que no está haciendo lo correcto y dice, tu conciencia, es la ley de Dios gritando que el hombre está haciendo lo incorrecto. Así que el hombre no tiene excusas por no reconocer, por no dar honra y por no agradecer a Dios, a pesar, repito, que Él se ha revelado claramente. Por eso nos dice Romanos que la ira de Dios la ira de Dios se revela desde el cielo. Entonces la Biblia nos enseña, o decíamos también, que la ira de Dios se revela de distintas maneras. Lo pudimos ver en el Antiguo Testamento cuando Dios ponía límites, podemos verlo con Adán y con Eva, que puso un límite, podemos verlo en el arca, cuando Dios manda a crear el arca, puso un límite, y podemos verlo así trayendo o manifestándose la ira de Dios. Pero también vemos la ira de Dios manifestada en la cruz del Calvario, como nuestro pecado, como nuestra culpa el Señor Jesús la cargó y el Señor derramó su ira en la cruz del Calvario. Pero también veremos la ira de Dios manifestada en aquel último día de la que la Biblia nos habla, aquel último día donde todos serán juzgados. Pero el apóstol Pablo nos va a dar a continuación, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy, a continuación nos va a dar una explicación de cómo también la ira de Dios se manifiesta. Y esta explicación que el apóstol Pablo nos va a dar es una explicación inspirada por el Espíritu Santo. No es porque Pablo así lo piensa, no es porque Pablo así lo imagine, sino que inspirado por el Espíritu Santo, Pablo va a hablar de cómo esta ira se manifiesta actualmente o está manifestada. No que se manifestó, no que se va a manifestar, sino que está manifestada en tiempo presente. Hermanos, cuando un médico quiere saber qué está pasando dentro del cuerpo, utiliza herramientas que le permiten ver lo que no se puede ver a simple vista. Si tú vas al médico y el médico en ese momento te diagnostica algo y te dice, no, pues según sus síntomas usted tiene cáncer. Entonces mañana va a comenzar con quimioterapias obviamente no, tú sabrías que no es un buen médico. ¿Por qué? Porque se requiere que te mande a hacer estudios de sangre, te mande a hacer tomografías, te mande a sacar radiografías y diferentes estudios para poder darte un buen diagnóstico. Hermanos, es así como el apóstol Pablo quiere llevar a examinarnos, enseñarnos no solamente lo externo, sino lo interno, en lo profundo, y nos quiere dar este diagnóstico correcto. Entonces, de la misma manera, en este pasaje que estudiaremos el día de hoy, el apóstol Pablo no se va a quedar en lo superficial, sino que se va a ir a lo interno, nos va a llevar a lo interior del ser humano, cómo el ser humano piensa, cómo el ser humano siente, cómo el ser humano actúa cuando vive sin Dios. Cuando vive sin Dios. Y lo que vamos a estudiar aquí no es una opinión, repito, humana, sino un diagnóstico divino. Un diagnóstico divino, un diagnóstico dado por Dios. Un diagnóstico que revela no solo lo que el hombre hace,
sino lo que el hombre es en su condición caída. Hermanos, pero hay algo más importante. Este diagnóstico que vamos a estudiar el día de hoy es la evidencia de que la ira de Dios se revela desde el cielo. Que la ira de Dios ya se está manifestando. No es solo un problema social, no es solamente un problema psicológico, no solamente es un problema cultural, es un problema espiritual. Es un problema espiritual. Así que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Si le quieres poner un título a este mensaje, se lo puedes poner: el diagnóstico del hombre sin Dios. El diagnóstico del hombre sin Dios. Y para comenzar nuestro estudio vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo del 21 al 32. Romanos 1, versículo del 21 al 32. Amén. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermanos, ¿qué es un diagnóstico? Un diagnóstico es un proceso sistemático de análisis y evaluación para identificar la naturaleza, la causa y estado de una situación, ya sea un problema o una enfermedad. Implica recopilar, ordenar e interpretar datos objetivos y subjetivos para emitir un juicio, conclusión o comprensión profunda que fundamenta acciones futuras. Hermanos, el apóstol Pablo está hablando que la ira de Dios se revela desde el cielo. Esto lo hablamos el domingo pasado, que esta ira se está manifestando aquí y ahora, contra todo hombre que detiene, repito, la justicia, o que con injusticia, detiene la verdad. Un rechazo deliberado a Dios. Esta ira se manifiesta a todo aquel que ha rechazado la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es Cristo.
Y leíamos un versículo la semana pasada donde Cristo dice que todo aquel que no acepta que Jesús es el Hijo de Dios, dice que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Hermanos, y Pablo inicia aquí dándonos un diagnóstico de la condición humana. Y si leemos este diagnóstico de la condición humana, realmente está tremenda. Realmente Pablo no se está inventando las cosas. Tú y yo podemos darnos cuenta que esto es una realidad. Que es una realidad. Que realmente esto está pasando. Que esto ha pasado, está pasando y esto se va a empeorar. No va a mejorar. No va a mejorar. Esto se va a empeorar. Hermanos, y si Pablo nos está dando este diagnóstico, no es para condenarnos y dejarnos sin esperanza, sino al contrario, para mostrarnos cuán desesperadamente necesitamos ese evangelio que es poder de Dios para salvar al hombre, ese evangelio que contiene la justicia de Dios, ese evangelio que es Cristo. El apóstol Pablo nos dice que la ira de Dios se revela no como un arrebato emocional, así como, no me obedecen, pues ahí les va. No. Sino como una respuesta justa y santa ante la impiedad del mundo. Porque el mundo ha decidido deliberadamente darle la espalda a Dios. Darle la espalda a Dios. Hermanos, si somos observadores en los versículos que acabamos de leer, nos vamos a encontrar con acciones conscientes de los hombres. Acciones conscientes de los hombres, pero también nos vamos a encontrar con una respuesta justa de Dios. Y estas acciones conscientes es, los hombres cambiaron. Vamos a encontrarnos esto, cambiaron la verdad por la mentira, cambiaron el uso natural, cambiaron. Y la respuesta de Dios es, Dios los entregó. Dios los entregó. Dios los entregó. Cada que el hombre hace una acción deliberada y le da la espalda a Dios, Dios los entregó. Dios los entrega. Hermanos, y vamos a dividir el estudio de hoy con el primero que vamos a encontrar, con el primer punto que vamos a encontrar, que es el rechazo a Dios. Este rechazo deliberado a Dios. En Romanos 1 del 21 al 23, Romanos 1 del 21 al 23, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido y profesando ser sabios se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermanos, la primera gran verdad que encontramos aquí es que Dios ha dado testimonio, repito, al hombre de que Él existe. De que Él existe. Él se ha encargado de darse a conocer a cada persona. Repito, y como lo estudiamos el domingo pasado, ¿cómo? Con algo que se conoce como la revelación general, a través de la creación, a través de su providencia, a través de esa ley escrita en el corazón, Él se hace claramente visible. Pero la respuesta de Dios es un rechazo deliberado, un rechazo deliberado. Por tanto, el ser humano no tendrá excusas en aquel día, en el tribunal de Cristo, de decir, yo no sabía que había un Dios. Yo no sabía que tú existías. El hombre no va a tener excusas de eso. El hombre no tendrá excusas de que hay un creador. Pero dice la Biblia que a pesar de que conocieron, o dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Y esta palabra envanecieron viene de una palabra griega que es mataio, que significa vanidoso. Vanidoso. El hombre, en lugar de reconocer a Dios, el hombre
se envaneció, se hizo vanidoso. Y esta palabra vanidoso es que tiene un concepto exagerado de sí mismo y busca reconocimiento y admiración de los demás. El hombre dijo, a ver, sí puede ser que hay un creador, todo grita, pero yo sé más que eso. Yo sé más que eso. Yo tengo la respuesta a eso. El hombre es el centro del universo. El hombre se envaneció. Pero esta palabra también nos dice, en el griego significa hacerse tonto. Hacerse tonto. O sea, no es que es ignorante de esto, se quiere hacer el tonto, o se hace el tonto, y dice, no, no es cierto, no hay un Dios. Mira, esto se formó porque hace miles de millones de años hubo esto y hubo lo otro. Quiere hacerse el tonto. El hombre se envanece. Decía Calvino, el corazón es una fábrica de ídolos. El corazón es una fábrica de ídolos. La depravación de la mente y el corazón, al negarse a glorificar a Dios y darle gracias, el intelecto humano se volvió vano y su corazón fue entenebrecido. Esto muestra que la materia prima del hombre, que es voluntad e intelecto, está dañada desde la caída. El hombre no reconoce a Dios. El hombre no quiere reconocer a Dios. No quiere reconocer a Dios. El hombre se ha envanecido. El hombre cree que él puede por su propia cuenta. Él cree tener las respuestas. Y dice el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Al profesar ser sabios fuera de Dios, los hombres se hicieron necios. La verdadera sabiduría comienza, hermanos, con el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Hermanos, el hombre se hace tonto, se cree más sabio que Dios, pero en esa sabiduría que él cree tener, se vuelve necio, se vuelve obstinado, rechazando la verdad de Dios. Mi amor, mira, vamos para que conozcas, para que aprendas, para seguir creciendo. No se necesita eso. No se necesita eso. No se ocupa que estés todos los domingos ahí. No se ocupa que estés leyendo la Biblia siempre. No se ocupa que estés orando siempre. Eso no se necesita. O sea, tú sí sabes qué es lo que se necesita. Tú sí crees y estás seguro y confiado en qué es lo que se necesita. Hermanos, el hombre se vuelve necio, el hombre se hace el tonto, pero sabe que hay un creador. Pero el hombre ha intercambiado la gloria de Dios incorruptible por imágenes de criaturas corruptibles, adorando lo creado en vez del creador. Poniendo las criaturas por encima del Creador. El hombre es idólatra. El hombre es idólatra. Hermanos, ¿qué hizo el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto? Cuando fue sacado de Egipto y Moisés no bajaba porque estaba con el Señor y el Señor le estaba dando la ley que estaba escrita en el corazón, la estaba escribiendo en las tablas de piedra, que no bajaba. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo, el pueblo? Moisés, Aarón, haznos dioses. Haznos un Dios, porque quién sabe qué habrá pasado con Moisés. Haznos un Dios. Y bien obediente el Aarón, ¿verdad? Pues tráiganme todo lo de oro. Tráiganme todo y yo les voy a hacer un becerro de oro. Y cuando les hace el becerro de oro, el pueblo se desenfrena. El pueblo se quiere hacer tonto.
El pueblo sabía que eso no era Dios, sabía que había un Señor que los había sacado con milagros y prodigios, pero se quieren hacer los tontos y comienzan a adorar a un becerro de oro, diciendo, este es Jehová, quien nos sacó de Egipto. En Éxodo capítulo 32, versículo del 7 al 8. Éxodo 32, del 7 al 8. Amén. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y han ofrecido sacrificios y han dicho a Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hermanos, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Habiendo conocido a Dios, rechazaron a Dios. Se creyeron sabios en su propia opinión y comenzaron a adorar imágenes. Imágenes. Mira, vamos a Isaías capítulo 44, versículo del 9 al 20. Isaías 44, versículo del 9 al 20. Isaías 44, 9 al 20. Te lo voy a leer en la palabra Dios para todos. Palabra Dios para todos. Amén. Dice, todos los que hacen ídolos son indignos. Fíjate lo que dice, todos los que hacen ídolos son indignos. Los ídolos que ellos atesoran no sirven para nada. Los que los adoran son sus testigos. No ven ni entienden nada porque por eso serán avergonzados. ¿Cómo se le ocurre a alguien hacer un ídolo que no sirve para nada? Todos los que lo adoran quedarán en ridículo porque los que lo hicieron son tan solo seres humanos. Versículo 11. Que se junten todos ellos, que se presenten a juicio, estarán temerosos y avergonzados. El herrero corta el metal y trabaja sobre el calor. Va formando el ídolo con el martillo y lo trabaja usando sus fuertes brazos. Pasa hambre y se siente débil, no toma agua y se agota. Un tallador mide con su regla, hace al lápiz un bosquejo, cincela el ídolo con el cepillo y lo marca con un compás. Lo hace con figura y bellezas humanas para que esté en un templo. Corta cedros o elige cipres o un roble, lo deja crecer entre los árboles del bosque, siembra un cedro y la lluvia y lo hace crecer bastante. Cuando está lo suficientemente crecido como para servir como para leña, para la gente, él usa una parte para calentarse, también usa otra parte para hacer fuego y hornear un pan, pero otra parte la usa para hacer un dios y adorarlo, hacer un ídolo y se inclina ante él. Fíjate lo que dice el Isaías. De un árbol saca para hacer leña, de otro árbol saca para cocer pan, y del otro pedazo de madera hace un ídolo y se inclina ante él. Lo adora. Del mismo árbol. La misma esencia. Ok. Versículo 16. La mitad del árbol la quema en el fuego y hace un asado, come la carne, queda satisfecho. También con ella se calienta y dice, me calienta el calor del fuego. Con el resto hace un dios, su ídolo, se inclina y lo adora. Le reza y dice, sálvame, porque tú eres mi Dios. No saben ni entienden. Sus ojos están cerrados para que no puedan ver lo mismo pasa con su mente, para que no entiendan. Ninguno se detiene a pensar y no cuentan con el conocimiento o entendimiento necesario para decir,
La mitad del árbol la quemé en el fuego y horneé pan sobre ella, asé carne y me la comí. ¿Cómo es que hago con el resto algo tan despreciable? ¿Cómo es que estoy inclinado ante un pedazo de madera? Es como alimento de ceniza. Su mente trastornada lo ha llevado a desviarse. No se puede salvar a sí mismo ni dirá, lo que tengo en mi mano es un fraude. Hermanos, más claro ni el agua. Dice, ¿cómo es posible que no entienda? ¿Cómo es posible que eso es un pedazo de madera? ¿Cómo es posible que no entienda que eso es un pedazo de barro? Y se incline ante él y diga, sálvame. Hermanos, y esto pasó en todas las culturas. Si tú te vas con los mayas, con los egipcios, aun con aquellos, eran idólatras. Tenían sus dioses. Cambiaron la verdad de Dios. Cambiaron la verdad de Dios por imágenes. Adoraban al Quetzalcóatl, adoraban al pájaro, adoraban al jaguar, adoraban a las criaturas antes que al Creador. Antes que al Creador. Hermanos, no digamos que estamos más avanzados que ellos. El catolicismo romano lo sigue haciendo. El catolicismo romano lo sigue haciendo. El catolicismo romano lo hace, pero se justifica. No. Nosotros no adoramos imágenes. No adoramos imágenes, porque adorar es poner algo en lugar de Dios, y nosotros sabemos que eso no es Dios, pero te inclinas y le rindes adoración. Te inclinas, lo tienes en tu casa, y le tienes hasta vela, y le tienes bonito, y cuidado si te lo tumban y se llega a quebrar. Es imagen. No, nosotros eso lo representamos como una foto, como cuando tú tienes una foto ahí de tu hijo, de tu esposa. Si una foto de mi hijo, de mi esposa se rompe, no pasa nada. Pero a ti si se te rompe la imagen, sí pasa y pasa mucho. Hermanos, esto pasará en todas las culturas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Se envanecieron en sus razonamientos, repito, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Hermanos, si ustedes o alguno de ustedes dirá, pues gloria a Dios que el Señor me sacó del catolicismo romano. Gloria a Dios. Yo ya nada ni de vírgenes, ni de santos, ni de veladoras, ni de nada de eso. Hermanos, cuando hablamos de idolatría, no solamente hay que referirnos a las estatuas. Cuando hablamos de idolatría, no solamente hay que referirnos a aquello que está hecho de oro, plata, madera, piedra, barro, sino cualquier cosa que usurpe el lugar de Dios. Aquella cosa que le quite la gloria y la honra al único Creador. Porque quizás tu Dios es el dinero. Quizás tu Dios es la fama, la tecnología, tu trabajo, el éxito personal o el consumismo. Estás más dedicado a esas cosas que a las cosas de Dios. Estás más dedicado a tu trabajo, más dedicado a la tecnología, más dedicado en generar dinero, más dinero. Hermana, pero vives bien, tienes lo necesario, pero necesito más, necesito generar más. Ese es tu Dios. Ese es tu Dios. No estás contento y vas a tener más y quieres más. Ese es tu Dios. Pero yo no tengo un ídolo en mi casa, una virgen, un San Judas, pero tu Dios está en tu corazón. Tu Dios está en tu corazón. Y aún lo peor, hermanos, es que el hombre se ha fabricado un Dios en su mente, a su imagen, conforme a su semejanza, y no al Dios de la Biblia, no al Dios creador. Quizás no lo ha formado con sus manos, quizás no lo ha formado con barro, pero lo ha formado en su mente. Un Dios que le puedes quitar y le puedes poner lo que tú quieras. A ver, mi Dios es un Dios no tan santo. A este Dios le voy a quitar menos santidad.
A este Dios le voy a quitar menos justicia. Pero a este Dios le voy a poner puro amor. Amor al 100. Este Dios me permite hacer cosas. Este Dios que está en mi mente me deja hacer cosas. Este Dios, todo lo que yo haga, todo me va a perdonar. No importa que yo peque deliberadamente. Este es mi Dios. Señor, no voy a congregarme hoy. No pasa nada, hijo. Tú estás bien cansado, has trabajado, estás agotado. Quédate a dormir. Señor, voy a hacer estos movimientos en el trabajo. No son buenos, tú sabes que no, pero la necesidad. Hijo, yo sé tu necesidad, tú manejas las cosas así, no pasa nada. Mira, yo me volteo. Señor, yo sé que tú dices que no debo unirme en yugo desigual, no debo tener un novio o una novia que no sea creyente. Señor, pero mira, él no es creyente, dijera un amigo que tenía, dice, pero mira, no es cristiana, pero ama bien bonito a Dios. No importa, hijo, tú puedes hacértelo. Ese es el Dios que has creado en tu mente. Es el Dios que has creado en tu mente. Mi Dios me deja vivir como yo quiera, me deja hacer lo que yo quiera, me deja divertirme en todos los placeres que yo quiera. Mi Dios queda fuera de casa, mi Dios queda fuera de mi trabajo, mi Dios nomás está ahí cuando yo lo necesito, pero cuando yo muera, ese Dios que está en mi mente me va a decir, hijo, ven a mi reino, tú no eras tan malo como otros. Eso es idolatría, hermanos. No es el Dios de la Biblia. No es el Dios de la Biblia. Eso solo puede venir de un razonamiento envanecido y un corazón entenebrecido. Y que todavía le dices, ese no es el Dios de la Biblia, y te dice, pues ese es mi Dios. Pues ese es mi Dios. Y le muestras a la luz de la Biblia cuál es el Dios de la Biblia y te dice, no me importa, mi Dios es este. Cambiaron la gloria de Dios. Cambiaron la gloria de Dios. Y vamos a ver el juicio de Dios por cambiar la gloria de Dios. ¿Cómo se manifiesta la ira de Dios en el hombre? Dios los entregó. Dios los entregó. Dios deja al hombre hacer su propia voluntad. Esa es la ira de Dios. Hermano, no le digas a tu esposa, ¿qué tanto me cuidas? ¿Qué tanto me marcas? ¿Qué tanto me buscas? Le importas. Preocúpate cuando ya no te marque, preocúpate cuando ya no pregunte, preocúpate cuando te desaparezcas por 2, 3 días y llegues a tu casa y como si nada, como si fueran roomies. Ok, ¿tú estás bien? Preocúpate. Joven, adolescente, preocúpate cuando tu papá ya no te llame la atención, cuando ya no te regañe, cuando no te ponga límites, cuando no te ponga reglas. Preocúpate. Ay, es que el papá de fulanito es bien buena onda. El papá de fulanito, sus papás lo dejan hacer todo. No lo aman. No lo aman. Dale gracias a Dios por el papá que tú tienes. Fuerte. Un papá recto. Un papá que se preocupa por enseñarte principios y valores. El día que tu papá te diga, haz lo que quieras, aguas. ¿Qué hizo el Señor? Dios los entregó. Dios los dejó que hicieran su propia voluntad. Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Dice entonces, Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La palabra entregó viene de una palabra griega que quiere decir encomendar, permitir.
quiere decir encarcelar. Pero el término en el que el griego quiere dar en el clavo indica un acto judicial donde un juez entrega a un prisionero para que se cumpla su sentencia. En este caso, el castigo por el pecado es el pecado mismo y sus consecuencias naturales. Y la gente dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Si existe ese Dios que tú me dices, ¿dónde está? ¿Por qué tantos niños sin comer? ¿Por qué tantas guerras? ¿Por qué tanta esto? ¿Por qué tanto esto? El hombre le ha dado la espalda a Dios. El hombre le ha dado la espalda a Dios y Dios los ha entregado. Dios retira su gracia restrictiva y permite que el pecado siga su curso destructivo. Ojo, no es que Dios los lleve al pecado. No es que Dios los haga pecar. Dios no tienta a nadie, dice Santiago. No es que Dios los deja. Dios los deja. Dios retira su mano restrictiva, permitiendo que la humanidad experimente las consecuencias naturales de su rebelión. Dios no los entrega arbitrariamente, es una respuesta a la idolatría del hombre. Al cambiar la gloria de Dios, Dios los deja, Dios los entrega, la ira de Dios se revela. Dice que siguen las concupiscencias de su corazón. La palabra concupiscencia viene de una palabra que es anhelo. Pero no solamente es un anhelo, es un deseo ardiente, pero a las cosas desordenadas, a la codicia, a la lascivia, a la pasión. Dios permite que los deseos desordenados que habitan en el corazón del hombre, porque ellos han preferido a Dios, han preferido su carnalidad por encima de Dios, tomen el control del individuo. Tomen el control del individuo para que haga su propia voluntad. Salmo 81, versículo del 11 al 12. Salmo 81, 11 al 12. Dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Hermano, por eso dice la Biblia, el corazón del hombre es... ¿Qué es? El corazón del hombre es engañoso y perverso. Perverso. Si le pides un consejo a un hermano, oye hermano, quiero un consejo. A ver, dime. Fíjate que esto, ¿qué te dicta el corazón? Ya no le pidas consejo. Ya. No es bíblico ese hermano, date la vuelta. Ya no. ¿Qué te dicta tu corazón? Pero si bien, hermano, quiere un consejo, ¿qué dice la palabra de Dios? Mira, la palabra de Dios dice, no me importa lo que piense tu corazón, no me importa hacia dónde estés inclinado, ¿qué dice la Biblia? Ese hermano es bíblico. Hermanos, el hombre es entregado a la inmundicia, en las concupiscencias de sus propios corazones, de modo que deshonraron, dice la Biblia, sus propios cuerpos. ¿Cómo es esto? Usan el cuerpo de una manera contraria al propósito santo con el que Dios lo creó. Y es ahí donde viene la frase, mi cuerpo, mi decisión.
Te digan, mi cuerpo, mi decisión, la ira de Dios revelada. La ira de Dios revelada. Usan el cuerpo de una manera contraria al propósito santo con el que Dios lo creó. Lo tratan sin respeto de una manera indigna, degradándose en lugar de usarlo para glorificar a Dios. Y Pablo nos dice esto en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Cómo el hombre usa su cuerpo para hacer todo lo contrario a lo que Dios ha mandado. Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. Amén. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, fíjate el hombre cómo empieza a usar el cuerpo: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, podemos ver cómo las concupiscencias del corazón del hombre nos llevan a manifestar las inmundicias. Dios los entregó. Dios los entregó. Hermanos, pero yo no sé si notas algo en esto. Como en las concupiscencias del corazón del hombre, en esas concupiscencias del corazón del hombre hay algo que se manifiesta, hay muchas cosas, borracheras, hechicerías, pero hay algo que resalta. Hay algo que resalta en esto: la inmundicia sexual. La inmundicia sexual. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver la sexualidad en todo esto? ¿Por qué Pablo comienza esta lista con adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia? Y Romanos vamos a seguir viendo que nos habla sobre la inmundicia sexual. ¿Por qué resalta esto? Hermanos, no hay nada nuevo debajo del sol, ¿eh? No hay nada nuevo debajo del sol. Recordemos que Pablo está escribiendo esta carta a los romanos, donde todas estas prácticas eran muy comunes y no eran mal vistas. No eran mal vistas. Pero Pablo les dice que ante los ojos de Dios sí es mal visto esto. Como en nuestros tiempos, que no es mal visto. Pero Pablo dice, todo esto es mal visto: adulterio, fornicación, orgías, todo esto es mal visto delante de Dios, porque la ira de Dios se está revelando. La ira de Dios se está manifestando. Hermanos, ¿pero por qué? Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 22 al 25. ¿Qué fue lo que Dios estableció en un principio? Génesis 2, 22 al 25. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, ¿y qué? Y no se avergonzaban. Hermanos, la sexualidad estaba en el centro del diseño de Dios. Estaba en el centro del diseño de Dios para el ser humano. Pero al corromperse el ser humano, al rebelarse contra Dios,
Ya que la sexualidad fue creada para unión, intimidad, pureza, para pacto, el hombre desvirtúa todo esto. En su naturaleza caída comienza a desvirtuar todo esto. Cuando el hombre peca, no solo se afecta algo externo, sino una distorsión, algo muy íntimo y central. Se pierde la inocencia, su mirada se corrompe y su corazón se desordena. La sexualidad deja de ser para la gloria de Dios y se comienza a centrar en el yo. En el yo. Entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que la sexualidad desordenada es la señal preeminente de un mundo que ha sido abandonado a su propia destrucción por haber rechazado a Dios. Es la señal preeminente, hermanos. ¿Por qué crees que todo ahora va enfocado en eso? Escuchas una canción, va enfocado en eso. Prendes pones una serie, va enfocado en eso. Vendes todo va enfocado en eso. Sales a la calle, dices una palabra, la gente del mundo ya te alburea con eso. Todo referente a la sexualidad. A la sexualidad, a la sexualidad, a la sexualidad. Hoy que una muchachita se mantenga virgen es cuestión de burla. Es cuestión de burla. ¿Por qué? ¿Por qué todo va enfocado en esto? Y fíjate cómo todo se centra en esto. Si me emborracho, es por parte de la sexualidad, porque me abandonó, me dejó por otro. Si hago hechicería, es porque quiero hacer un amarre. ¿Ves cómo todo se centra en esto? ¿Cómo todo va enfocado en esto? Hermanos, pero los siguientes versículos nos dicen de Romanos, sigamos en Romanos, ¿por qué pasa esto? Romanos 1, 25 al 27. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Hermanos, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Aquí también se revela la ira de Dios. No solo destruir su propio cuerpo, o sea, sí, borracheras, orgías, fornicación, adulterio, pero eso los ha llevado a otro nivel. La ira de Dios, o sea, cuando Dios deja al hombre a sus propios deseos, a su propia voluntad, ¿ves cómo el hombre no va a mejorar? Va a empeorar. Por eso, no digo que todos los psicólogos, porque en sí chocan, pero por eso la psicología dice que el hombre es bueno por naturaleza, que las cosas han hecho que el hombre se haga malo, y la Biblia nos dice que no, que el hombre es malo por naturaleza, y al contrario, si tú a tu hijo no le pones límites, si tú a tu hijo no le pones reglas y lo dejas, no iría a la escuela. Te aseguro que yo creo que ninguno, no, me voy a levantar mañana temprano para ir, ninguno. Ninguno arreglaría su cuarto, ninguno doblaría su ropa, se van. Hermanos, ¿ves cómo esto se va corrompiendo más? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y esto, hermanos, dice por el uso natural. Cuando habla del uso natural,
nos está hablando de lo que Dios instituyó en un principio. ¿Qué hizo? Varón y hembra los hizo. Varón y hembra los hizo. No hizo Adán y Adán. No hizo Eva y Eva. Varón y hembra los hizo. Pablo nos habla de la homosexualidad. Personas teniendo relaciones sexuales con las de su mismo sexo. Hermanos, repito, esto no es nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo debajo del sol. Roma lo practicaba, Roma era muy común que esto se hiciera. Era muy común. De hecho, no recuerdo qué escritor, ahorita se me va, pero dice, no he encontrado en Roma, dice este escritor, que un solo hombre no esté con otro hombre. Hermanos, no hay nada nuevo debajo del sol, aunque ahora este movimiento de LGBTQQHW y que le van añadiendo letras, digan que ellos son los que han sentado las bases históricas, sociales y legales para lograr una mayor aceptación, una mayor visibilidad y el reconocimiento de los derechos humanos. No es cierto. Esto antes era más normal que hoy. No es cierto. Hermanos, pero hoy tenemos una presión cultural en las escuelas, en los gobiernos, la sociedad, para afirmar y normalizar esta expresión de la sexualidad fuera del diseño de Dios. Ahora el gobierno te dice, déjame a tus hijos, yo te los voy a adoctrinar. Dámelos. Yo te los voy a adoctrinar. Y si nosotros no lo aprobamos, si nosotros decimos que eso está fuera del diseño de Dios y que no es correcto, nos acusan de faltos de amor, nos acusan de homofóbicos, nos acusan de generar odio. Pero no, hermanos. Pablo está diciendo el diagnóstico del hombre sin Dios. Nos dice que esas personas están como están porque la ira de Dios se ha manifestado sobre ellos. Es que Dios nos ama porque así nos hizo. No, así Dios no te hizo. Así Dios no te hizo. La ira de Dios se ha manifestado. La ira de Dios está manifiesta. Hermanos, yo no los odio. Yo no los odio, al contrario, los amo. Debo amarlos porque son mi prójimo. Pero por amor a ellos no puedo dejar de decirles que su problema no es social, su problema no es psicológico, su problema no es cultural, su problema es espiritual. Su problema es espiritual, así como el tuyo y el mío. Cualquier pecado es espiritual. Es espiritual. Y que tanto ellos como tú y como yo necesitamos el Evangelio, porque es poder de Dios para salvarnos. Necesitamos el Evangelio porque es poder de Dios para salvarnos. Pero ¿qué dice Pablo? Cambiaron el uso natural, se empezaron a tener relaciones mujeres con mujeres, hombres con hombres, se encendieron en su lascivia. Y esta palabra lascivia que usa Pablo aquí es una palabra que habla de tener un fuerte deseo, estar encendido en lujuria. Tuvieron un fuerte deseo, están encendidos en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Ves cómo la sexualidad ha cambiado? ¿Ves cómo? Y no me tomen a mal, hermanos. No me tomen a mal, ni tampoco digan, el pastor tiene odio contra... No. Pero de verdad, yo dudo de que en estas prácticas homosexuales sea de, mira ese muchacho, me gustaría conocerlo. Me gustaría que fuera mi amigo para platicar con él y a ver si tenemos algo en común y de ahí puede salir una relación. Es lascivia. Mira lo que bien está. Lascivia. Lascivia.
Hermanos, así como ellos tienen este deseo ardiente hacia otras personas del mismo sexo, sienten un fuerte deseo. Hermanos, su deseo no está por encima del de Dios. Así como el que es mujeriego tiene un fuerte deseo por las mujeres, así como el que es borracho tiene un fuerte deseo por el alcohol, así como el que es drogadicto tiene fuerte deseo por la droga, su deseo no está por encima del de Dios. Dios puede ayudarnos. Dios puede librarnos. En la actualidad, algunos están presentando la homosexualidad como algo legítimo, como un estilo de vida alternativo. Algunos por moda, otros para experimentar. Otros lo hacen para simplemente tener vistas en redes sociales. Hermanos, a donde volteamos ya vemos esto. A donde volteamos ya vemos esto. Esto no nos había tocado. No nos había tocado así, pero ahora, donde volteamos, todo esto se trata de la homosexualidad. Ahora tú sé lo que tú quieras ser, como tú te identifiques. Ahora los que practican estos actos son modelos a seguir. Son influencers, son consejeros. Ahora te divierten y quizás te da risa y quizás lo sigues. Como estos famosos que se hacen llamar las perdidas. Y la gente lo sigue y la gente se ríe y la gente... Hermanos, es una deformidad. Es una deformidad. Y Pablo dice al final de este pasaje que vamos a estudiar, y también con los que se gozan. No los que practican, sino los que se gozan con las prácticas de ellos. Hermanos, la Biblia habla de la homosexualidad como un pecado grave. Muy, muy grave. Todo pecado es grave, hermanos. Pero lo que la Biblia nos muestra es cómo la ira de Dios los ha dejado y cómo el hombre se ha corrompido más. Es grave. Es tan grave, hermanos, que basta darle una mirada a Sodoma y a Gomorra. A Sodoma y a Gomorra. Mira, vamos a leerlo rapidísimo, porque ya casi no tengo tiempo. Génesis 19. Versículo de 4 al 11. Recordemos que llegaron los ángeles a darle la noticia a Lot que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Lot los invita a su casa a pasar la noche ahí porque sabía la perversidad del pueblo. Y dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Hermanos, no creas que era de, Pedro, Juan, mucho gusto. No, la palabra conocer aquí es la misma palabra en hebreo que dice, y Adán conoció a Eva. O sea, tener relaciones, conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que nunca hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, o las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta.
Y los hombres que estaban en la puerta de la casa los hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Hermanos, tengo una pregunta. ¿Qué le querían hacer a los varones, a los ángeles? Abusar de ellos. Y le dijeron a Lot, quítate si no te vamos a hacer más mal que a ellos. Y dice que agarran a Lot y le hacen más mal a Lot que a los ángeles. ¿Qué le hicieron a Lot? Y dice que los ángeles alargan su mano, los meten, y a pesar de que ellos quedan ciegos, la lascivia, o sea, nadie dijo, ¡ay, mis ojos! ¡Ay, mi salud! ¿Qué hicieron? Hermanos, la ira de Dios manifestada. Encendidos en su lascivia, a pesar de su condición física en que se encontraban, en esa ceguera, con lascivia, buscaban desesperadamente la puerta. El castigo, hermanos, para este pecado, no solamente para este, para muchos, pero uno de los castigos en el Antiguo Testamento para este pecado, Levítico 20:13 dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos deben de ser muertos, sobre ella será su sangre. ¿A qué se refiere esto, hermanos? ¿Por qué Dios puso esto? Para que viéramos la perversidad del pecado, hermanos. Hermanos, no estoy diciendo que tu pecado es menos, o que el pecado que nosotros tengamos es menos, que el pecado es pecado delante de Dios. Pecado es pecado delante de Dios. Hermanos, pero cuando Dios retira su mano, su gracia restrictiva, el hombre va peor. Va peor. Finalmente, hermanos, Dios los entregó a una mente reprobada. Esto es rápido, lo vamos a ver rápido. Romanos 1:28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Una incapacidad moral, hermanos. Dios los entregó una incapacidad moral a una mente reprobada. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que ya no saben discernir entre lo bueno y lo malo. El hombre llegó al punto donde ya no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué tiene de malo? Dice. ¿Qué tiene de malo? Ya no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. En su mente hay un revoltijo mental donde ya no saben realizar juicios morales, diagnósticos con confianza, ya no saben si es bueno o es malo. Al perder el freno moral, la humanidad se llena de una lista exhaustiva de vicios que destruyen las relaciones, injusticia, maldad, avaricia, envidia, homicidios, engaños y falta de afecto natural. ¿Qué tiene de malo que robe? ¿Qué tiene de malo que
que haya encontrado el amor y que aquella persona haya dejado a su esposa, pero realmente encontró el amor. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo una mentirilla blanca? ¿Qué tiene de malo? Ya no hay un discernimiento. Ya no hay un discernimiento. ¿Qué tiene de malo? Si le gustan los hombres, si él es hombre, ¿a ti qué? Déjalo ser. Es libre, él puede hacerlo. Hermanos, ya no hay un discernimiento. No lo hay. La ira de Dios está sobre él. El estado final del hombre, hermanos, la culminación de esta depravación es que conociendo el juicio de Dios y sabiendo que tales actos son dignos de muerte, no solo a los que los practican, sino a aquellos que se complacen y aprueban a quienes también lo hacen, normalizando el mal en la sociedad. Salud. Hermano, por eso te digo, ¿quién es tu mejor amigo? Yo sé que debe ser tu esposo o tu esposa, pero ¿quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Por qué son tus amigos? ¿Por qué son tus verdaderos amigos? Yo me asusto, y esto es muy personal, cuando alguien que es creyente me dice que su mejor amigo es alguien que no es creyente. De verdad me causa un ruido. ¿Por qué? O te amoldaste a él o no le has hablado del evangelio, porque el día que le hables del evangelio te va a rechazar. Te va a rechazar. El día que le comiences a estorbar en su vida, cada día te va a comenzar a rechazar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios o quebranta o endurece. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quiénes convives? ¿Con quiénes te complaces con lo que ellos hacen? ¿No ves tan malo lo que ellos hacen o les dices, hey, eso no es correcto? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Hermano, no te engañes y respóndeme una pregunta. Tú que viviste en la corriente de este mundo antes de Cristo. Y también tú que no tienes a Cristo y sigues viviendo en la práctica de este mundo. ¿Pablo está diciendo mentiras en cuanto al diagnóstico del hombre sin Dios? Pregunto. No nos engañemos, hermanos. Tú que no te engañes, sabes que es un diagnóstico correcto. Sabes que así está la sociedad. La ira de Dios está manifestada sobre aquel que ha rechazado a Cristo. La justicia de Cristo. Pero ¿sabes qué? Así como dice, Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. También Romanos 8:32 nos dice, Dios entregó. Vamos a Romanos 8:32 y con este termino. Es la misma palabra. Por eso Pablo da el diagnóstico del hombre sin Dios, pero también Pablo va a dar la cura. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que ¿qué? Lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, la ira de Dios estaba manifestada sobre ti y sobre mí. La ira de Dios estaba manifestada sobre ti y sobre mí. Pero Dios nos entregó a su Hijo. Y al momento que por obra del Espíritu Santo y la predicación de la palabra,
el Señor puso fe en nosotros, esa fe salvadora y ese arrepentimiento para salvación, hermanos, el Señor nos libra de nuestro pecado y de la ira de Dios. No nos la quita así nada más. Esa ira y ese pecado es puesto sobre su Hijo. Por eso, Él entregó, pero Él nos entregó a su Hijo. Y Él puso en su Hijo nuestros pecados y derramó su ira. Y ahora somos salvos de la ira de Dios. Y el Señor ha llevado nuestro pecado. Por eso Pablo en Corintios dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. ¿De qué estaba llena la iglesia de Corintios, hermanos? De puros ex borrachos, ex drogadictos, ex maldicientes, ex estafadores, ex afeminados. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. El diagnóstico del hombre sin Dios es que la ira de Dios está sobre él. La cura, Dios la entregó. Cristo. Cristo. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque sabemos, Señor, que tu palabra es viva y tu palabra es eficaz. Tu palabra, Señor, es más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones que hay en el corazón. Señor, no nos podemos engañar. Sabemos, Señor, que antes de ti caminábamos en la corriente de este mundo. Y esto, Señor, es el diagnóstico del hombre. Esto éramos, Señor, antes de ti. Esto éramos, mi Dios, antes de ti. Estábamos envanecidos en nuestro razonamiento. Nuestro corazón oscuro, Señor, nos dejábamos guiar hacia donde el corazón nos dictara. Habíamos perdido este juicio, Señor, moral, de poder discernir entre lo bueno y lo malo, creyéndonos ser sabios, Señor, bajo nuestra propia opinión. Señor, pero tú nos has salvado, mi Dios. Eres tú, Señor, quien ha intervenido y eres tú, Señor, quien nos ha dado la cura. Porque solamente tú podías salvarnos, Señor, de ti mismo. Señor, aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. Cuando nosotros, Señor, nos desviábamos, cuando nosotros nos corrompíamos y tú nos entregaste, tú nos dejaste, pero también nos entregaste, Señor, la salvación. Nos entregaste a tu Hijo. Qué Dios tan bueno eres tú, Señor. Qué Dios tan sabio eres tú. Qué Dios tan justo y perfecto eres tú, Señor. Yo te doy gracias, Padre. Gracias por salvarnos. Señor, y si hay alguien aquí, mi Dios, que ha escuchado, Señor, y ha comprendido que realmente este es el diagnóstico del hombre, y que no ha puesto su confianza en ti, Señor, ten misericordia de él, mi Dios. Que el día de hoy pueda darse cuenta, Señor, que está perdido sin ti. Que sin ti, Señor, cada vez su corazón se irá degradando y lo llevará cada vez más mal y peor, Señor.
pero que él pueda voltear su mirada a ti, Señor, y que pueda darse cuenta que en ti hay salvación, que en ti hay perdón, que en ti hay restauración, hay justificación, hay santificación en la obra de tu Hijo Jesucristo. Señor, yo te doy gracias por esta iglesia, gracias por cada hermano que está aquí. Señor, llévanos con bien, así como nos trajiste con bien. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor me les bendiga. Salúdense los unos a los otros. Saluden a quienes nos visitan por primera vez. Denle la bienvenida, por favor. Salúdenlos, háganlos sentir